áreas que debemos tener o elementos que deben encontrarse en nuestras oraciones. Yo los voy a repasar, no les voy a pasar examen, solo los vamos a repasar, ¿ok? Porque no son paso A, B, C y D, sino son elementos que deben estar claros en el momento en que nosotros tenemos ese tiempo con papá, ese tiempo con él. Y yo quería hacerles una pregunta ahorita que estaba en la alabanza y la adoración, o en el tiempo en donde expresamos con nuestros labios nuestra adoración. Porque la adoración no es un evento. La adoración es nuestro estilo de vida. Es una vida rendida a Dios en todas las áreas y en todo momento. Esa es nuestra adoración. Nosotros somos como esos air freshener que estamos todo el tiempo expeliendo el grato olor del conocimiento de Él. ¿Cierto? ¿Usted no le ha pasado que usted abraza a alguien y después usted queda diciendo, uy, qué perfume usa que me dejó impregnado? ¿Cierto? Así debemos ser nosotros en esta tierra, que cuando la gente nos vea, nos diga, uy, tú hueles a Jesús. Dígale que te dan uy, tú hueles a Jesús. Has estado tanto con Jesús que hueles a Él en tu actitud, en tus palabras, ¿cierto? En tus emociones, en tus sentimientos. Y ahí es donde nosotros debemos extender el grato olor del conocimiento de Cristo. ¿Amén? Dígame amén si está de acuerdo. Entonces nosotros vamos a mirar estas 7 cosas que tienen que estar elementos presentes en la oración. Y es primero debíamos decidir el objetivo de nuestra oración. ¿Por qué vamos a orar? ¿Cuál es el objetivo? Aunque nosotros estamos todo el tiempo orando, teniendo esa comunión con papá. La pregunta era la siguiente, y es que cuando tú estás en este tiempo de expresar tu adoración con tus manos y con tu boca, ¿qué ves? O mejor, ¿a quién ves? Porque yo te aseguro que si lo viéramos, tu adoración, si quieres te muestro un video de cómo adoras. Te puedo sacar la cámara de seguridad, porque aquí hay cámaras de seguridad, ¿cierto? Obvio, no es por ustedes, es solo para estar seguros, ¿cierto? Aunque nuestra confianza está depositada en el Señor, pero los seguros quieren que tengamos cámaras de seguridad. Y lo que quiero decirte es que a veces nosotros nuestra adoración la expresamos y no estamos viendo lo que debemos ver o viendo a quién debemos ver. A veces venimos y vemos nuestro cansancio, a veces vemos si se equivocan acá, si no se equivocan, si el uno se bajó, si no se bajó, si estuvo bien, si no está, si está muy duro el sonido o que si tengo calor, ¿cierto? Yo sé que además de uno tiene calor de verme así con este saco, pero es que quería darles un mensaje y es que Jesús me salvó mi vida y eso nunca me voy a avergonzar. Y así pase calor aquí, ¿cierto? Aquí subido en esas luces, ese es el mensaje. Pero ¿a quién ves cuando adoras? ¿Te ves a ti mismo o lo ves a Él? Te aseguro, yo les aseguro que si todos en la iglesia viéramos a Jesús cuando le adoramos, pudiéramos ver que Él está en medio de nosotros, tu adoración o tu expresión de adoración sería diferente. Tu actitud sería diferente. Sería totalmente diferente y es entrar en esa conciencia de a quién lo hacemos o con quién estamos. Porque esa conciencia también va a marcar mi tiempo de adoración o mi tiempo de oración. Porque la adoración es oración pero con música. ¿Me comprende? Es expresar nuestro corazón y una conexión de corazón a corazón. Y si usted se da cuenta es en doble sentido. Entre usted más adora, más percibe su presencia. Y debe ser lo mismo, entre usted más ora, más su preciosa presencia se impregna en usted. Porque a través de la oración es que usted lo abraza a Él y Él lo abraza a usted. Por eso es que cuando nos acercamos a Él debemos saber cuál es el objetivo de nuestra oración. Vengo a orar, no sé, Señor, es que, ¿qué es lo que voy a orar? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de esa oración de petición. Ese pequeño espacio que utilizamos para pedir. Porque la mayor parte de oración es para pasar tiempo con Él. Porque entre más tiempo estemos con Él. Mire, yo aprendí esto. Cuando un niño simplemente se para así y le dice, ¿qué quieres? No, solo quiero verte, pasar tiempo contigo. Usted lo abraza, lo besa. Usted se fija si sus zapatos están rotos. Mi amor, hay que comprarle zapatos al niño. Hay que comprarle saquito. Vea, ya le queda justo el saquito. Vamos, mañana vamos y le compramos ropita. ¿Me comprende lo que quiero decir? El niño no dice, papi, es que el saco ya me queda pequeño. Cuando usted se dedica a poner sus ojos en Él, Él sabe que necesitas. Él sabe y te lo da. Pero hay momentos en donde debemos hacer peticiones, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Y hace parte de nuestra oración. Y es primero decidir el objetivo de la oración, ¿cierto?
Segundo, pedirle con fe. ¿A quién? A Dios por las cosas que necesitamos. Él tiene las respuestas, diga, Él tiene las respuestas. Después leer en voz alta y memorizar escrituras que nos prometen la respuesta necesitada. Estoy repasando lo de hace 8 días, ¿correcto? Cuarto, creer que recibimos. Es decir, no dudar y declararlo continuamente. Quinto, meditar en la palabra que habla acerca de nuestra petición. Sexta, darle la gloria, toda la gloria a Dios. Y el séptimo, súper importante, esperar en el Señor con expectativa divina. Y hoy voy a hacer una extensión de estos 7 pasos, pero me voy a centrar en solo 3. En pedir con fe, en creer que recibimos y esperar en el Señor con expectativa divina. Porque hoy lo voy a incomodar en su fe. ¿Cuántos quieren que los incomode en la fe? Porque en las áreas donde nos incomodan es donde tenemos que empezar a crecer. Nos gusta cuando las cosas nos dicen, estás haciéndolo bien. A todos nos gusta, amén. Lo estás haciendo bien, gloria a Dios. Pero a veces en que lo estás haciendo bien o sentimos que estamos haciendo las cosas bien, nos perdemos la oportunidad cuando nos ajustan ciertas tuerquitas que nos ayudan no a hacerlo bien, sino a hacerlo mejor y a crecer. Y hoy permítame, hoy quiero hacerle un ajuste a nuestra fe. Amén. ¿Con respecto a qué? A la oración. Entonces, el tema de hoy, si le podemos poner un tema, está reinando en casa, que es toda esta serie, y está la parte fe en la oración. Tenemos que tener fe en la oración, ¿cierto? Obviamente nuestra fe es depositada en Cristo, pero cuando oramos debe haber un componente importante y es la fe. La fe. Lucas 11:9 nos dice la escritura esto. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y aquí, resumiendo un poco lo que hablamos hace 8 días, es que si simplemente creyéramos lo que dice aquí Lucas 11:9, entonces todo estaría bien. Porque yo sé que si voy a pedir, pues voy a recibir, ¿cierto? Y si voy a buscar, voy a hallar. Y si voy a llamar, pues se me va a abrir. Y ya, ¿correcto? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Sencillo. Y si lo creyéramos, yo ya no tengo que predicar. Nos podríamos ir y de ahí en adelante, ya, perfecto, nuestras oraciones. Porque si yo pido y se me da, pues, ¿qué me da eso a mí? Confianza, paz. Sin embargo, hay mucha gente que no puede hacerlo porque una vez en su vida le pidieron algo a Dios y no vieron que se realizara lo que pidió. Y debido a esa experiencia negativa, piensan que no es tan fácil. Porque sí, yo lo estoy diciendo, ¿sí o no? Y de pronto alguno pensó, pues sí, tan fácil pedir y se los dará. Buscar y hallar. Y llamar y se nos va a abrir. Sí, es fácil. Y realmente es fácil. El problema no está en lo que Dios dijo, sino en si nosotros lo creemos o no lo estamos creyendo. Porque la palabra es sencilla. Así es la palabra de Dios. Es así. Para contar. Por eso tenemos que tener un corazón de niños. Y por eso es que yo le voy a pedir el favor hoy que ustedes y yo hagamos una oración. Y que hagamos de cuenta como si no supiéramos nada. Como si no supiéramos nada. Y que hoy vamos a aprender algo nuevo. Y lo vamos a poner en práctica. Y que vamos a, Señor, oh, buenísimo esto que estoy aprendiendo hoy. Porque eso me va a poner en una posición de niños. En cambio, cuando yo vengo acá, sí, eso yo ya lo sabía, ese también ya lo sabía. Dejamos de aprender. Ore conmigo. Padre, hoy te doy gracias por este tiempo y te pido que, Señor, me ayudes, Espíritu Santo, tú eres mi ayudador, a tener ese corazón de niño para escuchar como cuando escuché la primera vez. Para que mi entendimiento está humillado, Señor, a tu entendimiento y que pueda yo caminar en el nivel de fe de un niño que simplemente cree y hace. No que cree, razona, mira a ver si sí y después piensa a ver si lo va a hacer. Señor, hoy, Espíritu Santo, llévanos a ese lugar de tener corazón de niños para creer con expectativa tu palabra. Solo tú nos puedes enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay una creencia en el cuerpo de Cristo que es generalizada. No estoy hablando solo de la iglesia local, sino en el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Obviamente nosotros tenemos contacto con las iglesias que tenemos cerca, con los hermanos en la fe. Y esta creencia consiste en excusar por qué las promesas de Dios no funcionan.
tendemos a dar una excusa de por qué no está funcionando lo que estamos orando, o si hay algo escrito en la palabra, por qué no está siendo efectivo o viéndose en funcionamiento en nuestras vidas. Y eso es a causa de la religiosidad. ¿Por qué la religiosidad busca excusas? Busca justificarnos, autojustificarnos. Pero nosotros el que nos justifica es Cristo, y Cristo es la palabra. Diga, Cristo es la palabra. Entonces lo que Jesucristo es, así es. Entonces, a veces nos excusamos. Ahora, es un pretexto para explicar por qué hemos fracasado en la oración, o estamos deprimidos, o estamos enfermos, o estamos pobres, o que esa condición la estamos viviendo para la gloria de Dios. Y eso es una excusa. A veces decimos, no, yo estoy viviendo esta pobreza para la gloria de Dios. Yo estoy pasando por esta enfermedad para la gloria de Dios. Yo estoy viviendo esto que el Señor no me ha respondido, es para la gloria de Dios. Pero eso es totalmente incorrecto. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que quiero decir. Yo le pido el favor que escuche el mensaje hasta el final, para que no caiga en la trampa de la ofensa, en la trampa de Satanás, que la ofensa y se ofenda conmigo. ¿Ok? Porque hoy vamos a tener ese corazón de niños para evaluar y revisar. Miren. Elaboramos toda clase de excusas para explicar por qué la palabra de Dios no funciona para toda la gente todo el tiempo. Y lo decimos, no, eso pues fue en otro tiempo, fue en otra dispensación. Por supuesto, si pides, recibes, pero algunas personas dicen, pero algunas veces Dios contesta y otras veces no, porque hay algunas cosas que son para algunos y otras no. Eso no es para todos. Por ejemplo, antes se creía, un tiempo la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo en general, es que los milagros no eran para este tiempo. Que eso era para allá, los discípulos de Jesús, los apóstoles del Cordero, que fue para ese tiempo, pero que ahorita el Señor ya no hace milagros. Y esa fue una idea que se generalizó. Y el Espíritu Santo, Dios le plació traer todo ese movimiento pentecostal y carismático en las iglesias, ¿no? Y empezaron muchos fluires y hubo mucha resistencia en el cuerpo de Cristo, hasta que, se empezó a creer que, listo, sí, está bien. Dios hoy en día hace milagros, ¿cierto? El Señor lo hace, ¿lo creemos o no? Pero hoy en día la manera de pensar más común en el cuerpo de Cristo es esta. Sí, los milagros ocurren. ¿Cuántos dicen amén? Pero no son para todos. Eso es lo que la mayoría de gente piensa, pero no es lo que la Biblia dice. Y aquí yo me voy a meter más adelante como en el punto clave del asunto, porque la palabra de Dios declara exactamente lo opuesto. Mira, si leemos otra vez lo que dice Lucas 11, 9 al 10, lo leemos en la traducción en lenguaje actual, que me gusta cómo lo amplifica y lo clarifica, porque Lucas está hablando en contexto acerca de la oración. Primero le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. No le dicen, los primeros versículos de Lucas 11 dice, no le dicen, Jesús, enséñanos a predicar, o Jesús, enséñanos a hacer milagros. Nos dice, Jesús, enséñanos a orar, y Él les enseña el modelo del Padre Nuestro como modelo, no como algo de repetir, sino como un modelo que se presentaba para este nuevo pacto, que tenemos un Padre y que la voluntad de ese Padre es que como es en el cielo, se ha hecho aquí en la tierra, que nos da nuestra provisión y que en este caminar Él nos libre de toda tentación, ¿cierto? Y que nosotros perdonamos así como Él nos perdonó. Modelo de oración. Por eso es que en la oración siempre tenemos que estar practicando el perdón, perdonándonos, perdonando a otros y pidiendo perdón. Ese debe ser una práctica frecuente del cristiano. Todos los días tenemos que estar pidiendo perdón por algo. ¿Sí o no? ¿Nos equivocamos todavía? Ok, perfecto. El perfecto vive en nosotros, que nos está perfeccionando. Y nosotros ahora caminamos en el perdón, porque lo recibimos, lo podemos dar y también podemos pedir perdón. Ok, es una práctica que limpia nuestro caminar en Cristo. Y continuamente el Señor empieza a explicarle acerca de ese hombre que llegó visita y se fue donde el amigo, para que le diera un pedazo de pan y ofrecerle algo a esa visita, y que el amigo le dijo, no, vaya, estoy dormido aquí, no moleste, ya está todo cerrado y los animales están ahí. Y se cuenta que en la cultura, cuando la gente se dormía, colocaban a los animales cerca a la puerta, adentro de la casa. Entonces por eso era complicado. Imagínate, se iba a despertar el perro, el gato, el chivo,
el marrano. Bueno, no, ese tiempo no había marrano, pero y ese iba a ser muy complicado. Y sin embargo, ese amigo insistió. Y a veces tomamos la enseñanza, es que, claro, es que hay que insistir y hay que insistir. Pero la enseñanza correcta, de acuerdo a como les voy a ver este texto bíblico, es la fe. Porque si tú tienes fe en algo, tú no desmayas. Si tú tienes fe en que alguien tiene la respuesta, no desmayas, tú te quedas hasta recibir. No es estar pidiendo lo mismo y pidiendo lo mismo y pidiendo lo mismo, sino hay que insistir, es en la fe. ¿Me entiende? Pero algunos creen que tienen que estar insistiendo, Señor, sáname. Y a los demás, Señor, sáname. ¿Y qué hace? Estoy insistiéndole a Dios. Como si Dios no le quisiera sanar. Porque más adelante dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y el que tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí o viniendo en su... Tiene todo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el que redarguye pecado, justicia y juicio y nos lleva a Jesús. Y cuando recibimos a Jesús, ¿cierto? Cuando le entregamos nuestra vida, hay un intercambio de vida, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Dígame amén si está recibiendo como un niño. No que, yo ya lo sé, sino, tengo todo. Entonces, nosotros ya no le pedimos a Dios para que nos dé, sino por cuanto nos ha dado. Ahora mire, porque estamos acudiendo a aquel que tiene la respuesta de lo que necesitamos. Porque mientras estemos en esta tierra, pues vamos a necesitar cosas en esta tierra. No en el espíritu, estamos completos, tenemos toda bendición, pero tenemos que hacer una transacción. ¿Cuántos no han hecho transacción de una cuenta a otra? ¿Cierto? Usualmente le dicen a uno en el banco, hay una cuenta de checking y una cuenta de savings. Y dicen, mire, la cuenta de saving no la pueden hackear ni le pueden sacar dinero. Entonces tenga todo en saving y cuando va a comprar algo, páselo a checking para poder hacer el retiro. Bueno, eso fue lo que me aconsejaron a mí, no sé si sea así todo el tiempo. Entonces usted tiene que hacer de su cuenta celestial a su cuenta natural para poder hacer el retiro. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Dígale al lado, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dígale así por molestarlo. Nadie se está durmiendo, pero por... ¿Me comprende? A veces algunos están durmiendo con los ojos abiertos así. Su mente está allá en pijamada y en la cama. Mientras cambian los de Facebook, no, los de Facebook están así, levantando gloria a Dios y alabanza. Ok, listo. Entonces, Lucas 11, 9 y 10 dice así. Mire cómo lo dice en la traducción lenguaje actual. Es poderoso. Por eso les digo esto. Pidan a Dios y Él les dará. A nosotros como buenos hispanos nos gusta contarnos dónde hay promociones, ¿sí o no? Vaya ya que allá hay 70% de descuento. Usted se va y usted dice, no, había solo el 50%. Usted queda desilusionado porque usted va con la expectativa del 70%. ¿Sí o no? Y algunos se quejan de dar el 10% al Señor. ¿Sí? Sí, porque dicen en descuento, no, eso no es nada. Sí, pero para darle al Señor sí ya no es nada. Bueno, en fin. El caso es esto. Dice, pida y se les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. ¡Uy! Gloria a Dios. El Señor no nos va a decir nunca, su llamada es muy importante para nosotros acá en el cielo. Por favor, espere 5 minutos porque todos nuestros agentes están ocupados. Su llamada es tan importante que lo vamos a tener esperando el tiempo que a nosotros se nos dé la quiera. Así no funciona el cielo. Tú tienes una comunicación directa con el Padre a través de Jesucristo. Por eso dice, llámenlo y Él los atenderá. 10, porque el que confía en Dios recibe lo que pide. ¿Puedes leer eso conmigo? A la voz de 3. 1, 2, 3. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Sencillo. Solo que hay que hacer. Confiar en Dios y eso es fe. Es decir, es que nuestra fe no tiene que estar puesta en que algo va a suceder, sino en Dios, porque si está puesto en Dios, vamos a ¿qué? Encontrar lo que buscamos, recibir lo que pedimos y se va a abrir lo que llamar, ¿cierto? Nos va a ser atendido lo que llamemos y necesitemos. ¿Eso dice la Biblia o no dice la Biblia? ¿Eso es complicado? Ahora vamos a avanzar.
Perdón. Si nosotros tomamos Lucas 11:9, lo que nos dicen estos versículos, al pie de la letra, pedimos y recibimos. O sea, es que aquí no hay problema. La palabra es sencilla. ¿Qué querrá decir la palabra ahí? ¿Qué revelación me estás escondiendo aquí, Señor? ¿Qué parábola hay aquí, Dios? Exhaustiva. Ahora, tienes que entender esto. Esto no es algo que dejó de estar vigente hace mucho tiempo. Sigue vigente. Y no es solo que está disponible para algunos, está disponible para todos. Entonces, vamos a ver un punto aquí clave, que es fe versus experiencias. Fe versus experiencias. Porque, como lo mencioné al principio, todos tenemos experiencias en las que oramos y pedimos algo que no se realizó. Yo levanto mi mano. ¿Cierto? Una experiencia. Voy a ir yendo más profundo. Porque en los primeros años de mi vida yo experimenté cómo gente moría. Es decir, yo iba, la primera persona que yo fui a orar, ¿cierto? A una clínica y orar con toda la fe que tenía y en el nombre de Jesús, eso me faltó pegar berridos y ¡ay! Se murió la persona. Y al segundo como que ni me acuerdo, como que también se murió. Y por el que oré por fe que se sanara, no se sanó. Y el tercero quedó así medio mal herido ahí, como que hubiera sido mejor que se hubiera ido con el Señor. No, mentiras. Pero ¿por qué pasa eso? O esas experiencias que ocurren en nuestro corazón nos marcan tan profundamente que eso empieza nuestra fe a menguar. Pero aquí hay algo. La mayoría de hijos de Dios tal vez no pensamos que lo que dice Lucas 11:9-10 es tan simple o tan sencillo. ¿Por qué? ¿Qué nos impide como tener esa fe de niños, digámoslo así? Que a un niño le dicen, vayan y le vayan a dar un bombón allá en la cafetería y el niño va. Él no se pone a pensar si hay presupuesto, quién le dijo, simplemente va. Y es esto, las experiencias que hemos tenido. A veces ni siquiera son nuestras experiencias, sino las experiencias de terceros. Que pensamos, no, si este que era un salmista o era un adorador o era un pastorito y se murió. Ahora donde me pegue a mí. Y él le tomó 10 meses, a mí en una semana me vuelve nada. ¿Me comprende? Porque las experiencias nuestras y las de otros empiezan a abrir un hueco en nuestra fe. Debilitan nuestra fe. Porque es más fácil acordarse de las experiencias negativas de otros que de las positivas. Ahora, otra manera de decir esto es que, tristemente, tu experiencia tiene más impacto en tu vida que la palabra de Dios. Wow. A veces la experiencia de otros, de un tercero, los testimonios de otras personas que no obtuvieron el resultado de lo que decía la palabra, en tu corazón tienen más peso que la misma palabra de Dios. Es decir, te crees más a ti mismo que lo que le crees a Dios. Y ahí es cuando nos empezamos a hacer excusas. No, pero es que, bueno, Señor, ya yo entiendo, sí, esto pasó con este, con otro, me pasó en el pasado. Excusas. Aquí voy a entrar en un punto que yo espero que la agarres así como un niño, como estoy diciendo, como niños. Diga como niño. Diga, hoy estoy modo niño en mi corazón, ¿no? No es que se agarre a hacer berrinche ni nada de eso, sino en su corazón. Porque esto es algo medular, que esto va a revolucionar tu vida de oración. No me digas yo ya lo sabía, aprende algo hoy. Por favor, te lo pido. Porque te lo digo, yo aprendí. Mi esposa entró al cuarto y salió y me encontró como un loco ahí. Dijo, ¿qué te pasa? Y yo, no, aquí con el Señor. Porque hoy aprendí algo. Algo que ya sabía, pero hoy lo aprendí de nuevo.
Y estoy tan emocionado por compartírtelo. Mira, Santiago capítulo 4, versículo 3, Nueva Traducción Viviente, dice así: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y muchas veces nosotros le pedimos y sabemos, ¿cierto? Cosas para satisfacer nuestros propios deseos o para sentirnos bien. A veces vamos a orar y por alguien y una de las cosas es, bueno, yo pongo manos y qué tal que no se sane y yo quedo mal. O yo soy el único pecador que lo he pensado, ¿cierto? Es que me miran. Y yo no sé cómo Dios lo llamó al pastorado. ¿Cierto? Porque a veces nosotros ni siquiera estamos pensando en el bienestar de otros, sino en no quedar mal nosotros. Y obviamente cuando oramos de esa forma, pues, ¿qué vamos a recibir del Señor si estamos pidiendo es ni siquiera por el amor y la misericordia de una persona, sino para nosotros no quedar mal? ¿Eso es ser egoísta? ¿Sí? O ignorante. Yo prefiero que sea ignorante, porque el que ignora no sabe y por lo menos está disculpado. Pero los que sabemos, pedimos mal para nuestros propios deleites, para satisfacer nuestra carne, para no quedar mal con los demás, porque ¿qué dirán? O porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. O a veces nosotros hacemos los planes y le decimos, Señor, bendice mis planes. Hijo, yo tengo otra forma de hacer las cosas. Y por eso es que viene que no son respuestas. Mire, ahora, usted sabe, mis ejemplos también son dramáticos. Porque obviamente debemos pedir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero tienes que tener en cuenta esto. Si algo no es parte de la expiación de Cristo, de la obra de la cruz, por lo cual murió y resucitó, entonces Dios no te lo va a dar o no te lo ha provisto. De resto, el Señor te ha provisto de todo. Pero mire, aquí va el ejemplo. Si tú pides al Señor, Señor, por favor, dame el cónyuge, dame el esposo de la hermana Marta, que está tan guapetón ese hombre. ¿El Señor te lo va a dar o no te lo va a dar? No está dentro de la voluntad de Dios. Oh Señor, que esta noche que voy a salir con esta chica, Señor, que termine en plan completo, por favor. De acuerdo al mundo, ¿no? Usted sabe que me está entendiendo. No quiero despertarle su mente a cosas que no son, solo le estoy dando ejemplos. Si se trata de fornicación, Dios no te lo va a dar. O de adulterio tampoco. O de pornografía tampoco. Señor, que todos se vayan a dormir y que me dejen solo en el computador esta noche. O en mi teléfono. Ahí se pusieron serios, me preocupé. ¿Ok? Porque si no ha sido provisto a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, pues eso es claro, ¿de acuerdo? Ejemplo dramático, Dios no te va a conceder nada de eso. ¿De acuerdo? Si no ha sido provisto por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Ok? En Colombia, no sé si usted conoció el término sicarios, que contrataban para matar personas. Y ellos rezaban para que pudieran hacer la vuelta. ¿Será que Dios les concedió que hicieran la vuelta? No, el demonio. Y por eso es que hoy le piden a la santa muerte. Porque es el diablo el que concede todas esas cosas, pero de parte de Dios no. Estoy hablando con creyentes cristianos. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces partamos de este principio. Estamos estableciendo un principio que va a cambiar su forma de orar. Dios es vida. Y Él no va a matar a alguien porque simplemente tú oraste, que le pediste que lo hiciera porque te cae mal. O porque se muera, porque entonces si este se muere, este sube, ya vamos a estar tranquilos, ¿no? En su expiación el Señor proveyó toda clase de cosas buenas, de bendiciones espirituales para nosotros, que incluyen las que están interiormente en esa nueva naturaleza de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mire, si usted está atravesando por algo que sea contrario al fruto del Espíritu Santo, usted ya tiene lo que necesita. Es decir, si hay algo que le está a usted robando la paz, usted ya tiene la paz. Porque eso ya fue provisto. Entonces a veces oramos, Señor, dame paz. Hijo, ya te la di. ¿Cómo me pides algo? Señor, dame paz. Llevo pidiéndole al Señor que me dé paz y no me da paz y yo no puedo dormir y tengo que tomar pastillas. ¿Por qué Dios no te la da? Porque ya te lo dio, ya fue provisto. Diga, ya fue provisto. Ya te lo dio. Tú tienes es que creerlo. Yo te dije que te iba a incomodar en la fe. Tienes que creerlo y recibirlo. Obviamente hay batallas en tu alma.
hasta que lo entiendas y decidas que vas a hacer lo que dice la Biblia a pesar de tus emociones y sentimientos. Pero ya ahorita voy más para allá. Estas son las cosas por las cuales, ¿cierto?, deberías tomar, que Dios ya te concedió. Bueno, hay personas que dicen esto, pero yo lo hice y no sucedió nada. ¿Correcto? ¿Cuántas personas genuinamente han agarrado promesas de Dios? Dice esto, dice la palabra y todo, y le han pedido y no ha sucedido nada. Dice, pero yo ya hice todo esto, el paso A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Todos los pasos y nada sucedió. Mira, si tú pediste algo que es una promesa en la palabra de Dios, que ahora es nuestra herencia, entonces Dios ya te lo dio. Pero alguien puede responder, no, no lo hizo. Y uno le pregunta, bueno, ¿y cómo sabes que Dios todavía no lo hizo? ¿Y qué van a responder? Porque no lo he visto. Atención. ¿Por qué Dios no te lo ha dado? ¿Cómo lo sabes? No lo he visto. Vuelvo a repetirlo. Yo he orado, he creído, y no solo he orado, he llorado. Y Dios ya te lo dio. No. ¿Por qué? Porque no lo he. ¿Cuántos dicen tengo corazón de niño? No lo he visto. Aquí solo queda hacer una pregunta. ¿En serio lo recibiste con fe? ¿No dudaste nunca? Y pueden decir, bueno, eso creo. Porque acuérdense que estamos partiendo desde este texto. Por esto les digo, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámelo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. ¿Por qué lo recibimos? Porque ya no lo dio. El problema es que no podemos ver con nuestros 5 sentidos. Ahí está el problema. Lo que Dios hace. Tú no puedes confiar en tus 5 sentidos para decir si Dios te lo dio o no te lo dio. Ustedes saben cuáles son los 5 sentidos, ¿no? Vista, oído, gusto, olfato y tacto. Bien. Muy bien. Es incorrecto pensar que si no puedes verlo, probarlo, escucharlo, olerlo o sentirlo, entonces es una prueba de que Dios no lo hizo. ¿Qué evangelio estás creyendo? El evangelio que Jesús vino a la tierra, murió hace 2000 años y que esa muerte, sepultura y resurrección te proveyó todo. ¿O qué clase de evangelio vives? ¿Con qué se está alimentando tu fe? ¿Con lo que ves, oyes, sientes y tocas? Vamos a ver si esto te recuerda un poco. Juan 20:25. Hubo un personaje que le dijeron esto. Le dijeron, pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Vimos al Señor, resucitó, lo vimos. Y Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, porque como lo atravesaron a Jesús, no creeré de ningún modo. Decimos, uy, la fe de Tomás. Uy, ese Tomás, sí, terrible. Eso es una fe de los sentidos, de lo que veo. Es lo mismo que decir, yo he orado, lo he creído, pero Dios no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no lo he visto. Es como si le dijera, el Señor resucitó. No, si yo no lo veo, si yo no meto mi dedo, si yo no creo. Y todos pensamos que estamos en la fe de Pedro caminando sobre el agua. Pero en realidad estamos caminando en la fe de Tomás. Porque si no lo vemos, Dios, ¿por qué no lo has hecho? ¿Me entiende? Y a veces
peleamos con Dios. ¿Cuántos sabemos que no podemos pelear con Dios? Sí. Si de verdad Dios se tomara en serio las personas que se ponen a alegar con Dios, le diría, ay, venga para mi reino y no moleste más. ¿Sí o no? Como las pulguitas ahí. Uno no pelea con Dios, uno pelea solo. Nadie puede pelear con Dios. Que Él en su amor y su misericordia nos escucha y nos deja las berrinches y pataletas que solo demuestra que todavía eres un bebé, eso es otra cosa. Porque el que se atreve a pelear con Dios es un bebé. Voy a decírselo de esta forma. ¿Cuántos en sus 5 sentidos, ya siendo papás, va a pelear con su papá? Cuando uno ha experimentado la paternidad. Porque dicen por ahí que uno aprende a ser hijo cuando es papá, ¿sí o no? Mire esto. Sigo avanzando. La solución para salir de esa confusión está en entender la existencia del ámbito espiritual. Aquí vamos a otra cosa. Uy, está aquí. Me lo habían movido. Mire. Vamos a centrarnos en el ámbito espiritual. Ahora necesito que tengan ojos como niños. ¿Ok? Para que puedan ver esto. Juan 4:24 dice en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Dios qué es? Espíritu. Y nosotros que lo adoramos debemos adorarlo ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. Entonces Dios es espíritu. Cuando Él actúa lo hace en el mundo espiritual, ¿de acuerdo? De hecho, la solución eterna de la humanidad fue dada en el espíritu. La libertad del pecado, la nueva naturaleza que viene a nosotros y el nuevo nacimiento, donde lo experimentamos nosotros. ¿En la carne o en el espíritu? En el espíritu. Uno puede decirle, nací de nuevo. Uy, pero usted tiene las mismas arrugas. Usted sigue igual de feo. ¿Cómo así que nació de nuevo? Porque no es externo, es interno, es en el ámbito espiritual. Y es en ese preciso momento en que pediste algo, en el mismo momento en que tú oraste, porque tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. Por eso les digo que nosotros no oramos por la victoria, sino desde la victoria. Nosotros oramos desde el trono de Dios, porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Desde ahí son nuestras oraciones. Dios lo ordenó y fue dado, cuando es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Correcto? Aunque el favor se realizó en el espíritu, su manifestación en el ámbito físico depende mucho más de tu capacidad para recibir que si Dios haya o no contestado tu oración. Voy a decirlo así. ¿Usted a cuánto les pasa eso? Voy a dar un ejemplo. Hay una persona que yo llamo, que amo con todo mi corazón, y a veces la necesito y nunca contesta. Y yo llamo y no me contesta. Uy, me toca llamar a los familiares para que me conteste. Oye, sí, ¿estás con tal persona? Ah, sí, ya se la paso. Y me pasa, ay, no, te estoy buscando. ¿A cuántos tienen un familiar así? ¿No es cierto? Nos pasa. ¿El problema es que tú no llamas o el problema es que no contesta? Ay, es que se me olvidó poner el volumen. Ay, es que no estaba cerca el teléfono. Entonces, el problema no es que Dios responda. El problema es que no. Creemos que recibimos, porque cuántas veces no hemos dicho, uy, lo llamé. ¿Qué si yo tengo el teléfono prendido? Mi teléfono, ay, sí está en silencio. Muchas veces creemos lo que no hemos hecho. Dios responde inmediatamente en el espíritu. Y la respuesta primero va a llegar a tu espíritu. ¿Vamos hasta ahí bien? Lo estoy explicando despacitico. Así como será que a algunos me preocupa que ya empezaron a hacer así. De lo despacito que voy. Mire, lo estoy diciendo de una forma simplificarlo.
Porque a veces otras formas forman parte del proceso. Otras cosas forman parte del proceso. Pero el centro del asunto es tu capacidad para recibir en el ámbito espiritual, para poderlo ver manifestado en el ámbito natural. Cuando Dios te responde y alguien te dice, mira la palabra, dice, sí, yo sé, no lo has recibido en el espíritu. Porque la fe, ¿qué es? ¿Quién me dice la definición de la fe? ¿Podemos colocarla? Hebreos 11:1. Si no, tranquilos, aquí esta iglesia poderosa y inteligente se la sabe, ¿cierto? Fe es la certeza de lo que se espera. Es que así es. Y convicción de lo que no veo. Entonces, ahora le pregunto una cosa. Lo que usted no ha recibido, ¿tiene la certeza? ¿Tiene la convicción? Entonces no tiene fe. Tiene un deseo, tiene un anhelo, quisiera, lo ha intentado con todas sus fuerzas, pero no está en el ámbito de la fe. No está en la fe. Porque si estuviera en la fe, Dios Padre respondió en el Espíritu y usted lo recibió en el Espíritu y tendría ¿qué? La convicción. No lo he visto, pero me gozo. Gloria a Dios, como decía Moisés, como viendo al invisible. ¿Se acuerdan? Y me gozaré, pero no lo ha recibido, pero me gozo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Ya lo recibí. Ahora, aquí en el mundo de pensamientos es que hay un sancocho. Aquí es donde vienen las experiencias del pasado, sus temores, las inseguridades que viene el diablo a atacar. Pero tranquilo, mientras usted lo haya recibido en el Espíritu, gócese. Me acuerdo de la experiencia de mi pastor que siempre nos la enseñaba y me edificaba ese testimonio. Y él llegaba a las clases, ¿cierto? Estaban creyendo por su esposa por un bebé que, por cierto, hace poquito se graduó de medicina. Y el menor se acaba de casar. Gloria a Dios, empezaron al revés, casaron al menor y después, bueno, en fin, yo en mi casa fue así, yo me casé primero. Bueno, el caso es este, cuando él llegaba a las clases, bueno, mis hermanos, voy a ser papá. Y tú, ay, la hermana Nubia está embarazada. Y decían, no, pero voy a ser papá. Y entonces con otra persona, uy, ¿cómo así? No. Porque Dios no, eso no le decían, eso se lo añadí yo porque él nunca contaba así el testimonio. Pero pues, bueno, en fin. El caso es que no faltan las mentes, ¿no? Como la mía, que le añadió eso. Entonces, ¿dónde lo recibió él? Y él cuenta en su historia que fue en un tiempo de oración, que el Señor le habló, le dijo, vas a ser papá. Y ahí él se agarró. Porque lo recibió. ¿Qué es fe? Iglesia, ¿qué es fe? Certeza de lo que se espera. O sea, no hay ni un ápice de duda. Y convicción de lo que no se ve. Una vez, el Señor me habló a mi espíritu. Bueno, una de tantas veces, ¿no? Pues digo yo. Pero me acuerdo, llevaba 5 meses de casado con mi esposa. Nuestros planes eran tener bebés hacia los 2 años primero. Y lo digo es porque es mi testimonio. Y estaban orando por mi esposa, mi pastor estaba orando por mi esposa y el Señor me dijo así, vas a ser papá. Porque yo le decía, el Señor me va a decir, ahí estaba puesto en fe, el Señor me va a decir cuando yo voy a ser papá. El Señor me va a decir cuando yo voy a ser papá. Y yo lo decía. Y yo lo confesaba y yo le declaraba, ¿cierto, nena? Todo el tiempo, el Señor me va a decir, el Señor me... Y yo creo que me dijo era para que no me asustara, porque no era en mi tiempo, sino era en su tiempo. 5 mesecitos y hágale pues a ser papás. Póngale cuidado, de casados. Y en ese momento el Señor me dijo, vas a ser papá. Yo me quedé callado, yo no dije nada. Pero mi esposa 8 días después estaba preocupada, porque estaba teniendo algunos problemas con su periodo y ella había suprimido la pastilla, ¿cierto? 3 meses antes. Y ella me preguntó, me dijo, ¿será que yo no voy a quedar embarazada? Yo le dije, no, el Señor me dijo que iba a ser papá. ¿Cómo así? ¿Cuándo le dijo? No, yo no sé cuándo, pero me dijo que iba a ser. O sea, yo tenía certeza en mi espíritu, porque lo recibí en donde, en mi espíritu. Yo no soy más espiritual que nadie, ni me merezco más las cosas, porque Dios, que allá voy a terminar. Cuando Dios dice algo, yo lo tengo que recibir es en mi espíritu. Y mire, puedo darle este testimonio. El Señor me habló el 14 de noviembre
del 2004. Yo me había casado el 12 de junio del 2004. 14 de noviembre del 2004. Y Abby nació el 14 de agosto del 2005. 9 meses así, hasta en el día. ¿Me comprende? Y nosotros desde junio orando, ay Señor, que nazca ya, que nazca ya. No, el Señor tiene un tiempo. ¿Sí o no? Tras de que ya estaba hecho, nosotros queríamos que naciera en cierta época. Pero lo que quiero decirles es esto. Tenemos que empezar a ensanchar nuestra capacidad para recibir en donde, en nuestro espíritu. Porque todo el que pide, se le da. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Entonces, desde la perspectiva de Dios, Dios envía la respuesta. Mire, Dios contesta toda oración que está de acuerdo con su palabra. Dios la contesta. ¿Cuánto se demora en contestar? Daniel 10, 12 al 13. Y aquí vemos un modelo, algo que, una apertura en lo espiritual. Y Daniel nos lo cuenta. Y dice así, Daniel 12 y 13 en una traducción viviente. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Y he venido en respuesta a tu oración. Mire esto. Pero, diga pero. Durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Oh, un momento aquí. Nosotros estamos aquí en lo natural, ¿cierto? Está en lo espiritual. Yo oro de espíritu a espíritu, hay una conexión, estoy sentado juntamente. Pido y envía la respuesta. ¿Y hubo algo que impidió que llegara la respuesta? A ver, ¿será que el camino de aquí al trono de Dios es 21 días caminando? Y si usted lee esos versículos, Daniel 8, 9 y 10, se va a dar cuenta que hay una batalla en el espíritu. O que más bien hay una oposición espiritual para que tú recibas la respuesta que te es dada en el mismo instante en que tú ores. Porque ya Cristo lo hizo para ti, ya está. Solo es una transferencia de fondos, pero para eso se recibe primero ¿qué? En el espíritu. Sencillo, ¿sí o no? Sencillo. Pero ¿dónde está el problema? Nuestra alma. Ahí es donde tenemos que llevar nuestra alma a empezarlo a creer. Mire, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, el arcángel Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Entonces mientras, vaya del mensaje que yo aquí me encargo de estos. Listo. Y llegó Gabriel a darle el mensaje. Chévere lo que pasa en el mundo espiritual, ¿no? Genial. Pero ojo, esto nos abre una ventana en el mundo espiritual, cómo funcionan las cosas. Primero, Dios escucha y responde nuestras oraciones. ¿Cuándo? Siempre escucha y responde inmediatamente. Diga eso conmigo. Siempre escucha y siempre responde inmediatamente. Segundo, hay una oposición espiritual para que se manifieste en lo natural las cosas. Hay una oposición en lo espiritual para que no se manifiesten de una forma inmediata en el mundo en el mundo natural. Entonces, ¿qué hacemos nosotros mientras toda esa batalla se da en el mundo espiritual? Ojo, nosotros ya no vivimos en un antiguo pacto, vivimos en un nuevo pacto, donde Jesucristo ya venció. Mire, Lucas 10, 18 al 19, más adelante, dice así. O más bien, más atrás de Lucas 11, obviamente Lucas 10 es antes de Lucas 11, pero dice así, 18 y 19, nadie entendió el chiste. Nueva traducción viviente. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Está hablando Jesús. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Usted me permite tomarme hoy 10 minutos más? Sí, solo 3 personas. El resto, si se quieren ir, pues adelante. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero mire esto. Aquí es cuando envió a los 70. Después volvió y Jesús dijo, toda mi potestad. Solo quería extraer ese pedazo para que tú entiendas que tú tienes autoridad sobre el diablo y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice que los que creemos en el nombre del Señor echaremos fuera demonios, sanaremos los enfermos, impondremos las manos y estos sanarán, ¿cierto? Aunque bebiéramos veneno mortífero no nos hará daño y aunque tomáramos serpientes en las manos, ¿cierto?
Y está hablando de la autoridad que tenemos en el Espíritu. ¿Correcto? Un hombre tenía una casa. Nos gustan las historias, ¿no? Aunque nuestra fe no está basada en las historias, sino está basada en la palabra. Cuidado con eso. Entonces, un hombre tenía una casa y dijo: Señor, necesito vender mi casa, por favor, Señor, que mi casa se venda, Señor, que mi casa se venda. Listo. Pasaron 6 meses, no se vendía la casa. Pasó 1 año, no se vendía la casa, 1 año y medio. Ya iban a ajustarse 2 años. Señor, yo creo que mi casa se vende, yo creo que mi casa se vende. Y un día escuchó una enseñanza sobre esto, de que tenemos autoridad espiritual. Y vino como del Espíritu Santo un pensamiento de él: ¿no habrá una oposición aquí en el Espíritu? Y él se levantó una vez ahí al frente de su casa y dijo: en el nombre de Jesús, casa se vende, y todo en lo espiritual que se está oponiendo a que mi casa se venda por los planes que tengo, se quita ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entró en su casa. Ya, listo. Ya, estaba feliz y contento. 2 días después llegó una persona y le compró la casa. Esperó 2 años, 2 días después. Pero espérame que el testimonio no termina ahí. Se fueron ahí, vendió la casa, estaban firmando los papeles. Y cuando los firmó, dijo: no lo puedo creer. Le dijo el que lo iba a comprar, le dijo: ¿por qué? Porque mire, yo le voy a contar una historia. Desde el día que usted puso el letrero, yo quise comprar su casa. Desde ese día yo quería comprar su casa. Pero para poderle comprar su casa yo tenía que vender la mía. Y casi que de inmediato casi la vendo, y siempre era un problema y no se podía vender. Y no se podía vender. Y había otro problema y no se podía vender. Pero hace 2 días llegó un señor con el dinero en efectivo y me la compró. ¿Amén? Le va a tocar volver a ver este servicio, porque algunos estaban así como: ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo fue? Diga autoridad espiritual. Algunas personas piensan esto. Bueno, entonces, ¿qué está queriendo decir? ¿Que si no he recibido, entonces es mi culpa? ¿Cierto? Ese es un pensamiento que puede atravesarnos. Entonces es mi culpa. Y lo que yo estoy diciendo no es que sea tu culpa, estoy diciendo es que no es culpa de Dios. Porque usualmente culpamos a Dios y nos enojamos con Dios, una ira pasiva contra Dios, porque no ha hecho lo que pensamos que hemos tenido fe, y es algo que Él mismo dijo y que no lo ha hecho. Entonces yo lo que primero que sepas hoy es que Dios no tiene la culpa. Pero ten cuidado y revisa si hay un enojo, porque hay personas que se pueden enojar porque se sienten condenadas cuando alguien les dice: no estás teniendo la fe suficiente. Recuerdo otra historia de una persona que no conocía al Señor, pero ¿cómo lo explico? Tenía una enfermedad que es Guillain-Barré. Usted sabe que la persona estaba paralizada, pero como pudo, estableció un sistema de comunicación con su mamá a través de guiñar los ojos para saber qué estaban hablando, y se pudieron comunicar. Y durante tiempo a ella le practicaron incisiones, pensando que ella no sentía, y ella estaba sintiendo todo, solo que no podía expresarlos. Y fue terrible todo ese tiempo, y ella empezó a tratar de comunicarse hasta que la mamá insistió, y sí hubo, y estableció un método de comunicación, y se dio cuenta que ella estaba sintiendo todo, porque le decían desde el principio que ella había tenido era muerte cerebral, y lo que pasa es que ella no se podía mover y estaba encerrada en su cuerpo. En un tiempo de su vida, a raíz de que ella quedó así desde los 16 años hacia los 26 años, ya llevaban casi 7 años, imagínense, en esa condición, pero en los últimos años fue que descubrieron que ella sentía todo. Ella sentía hasta la traqueostomía, que le hacían todo. Entonces empezaron a contemplar y a hablar con la mamá acerca de la eutanasia. Y me acuerdo que fueron a hablar con mi pastor. Y le contó toda la situación y todo eso, porque a veces cuando tú quieres hacer algo, justifica lo que vas a hacer, ¿no? Pues esto y esto y esto. Y mi pastor solo les dijo eso: ustedes no conocen a Dios. La mamá fue y se lo contó a ella. Dice que ella se indignó. Y ella empezó a despertarse en una búsqueda para demostrarle al pastor que estaba equivocado, que sí conocía a Dios. Pues para resumir la historia, en ese proceso le ponían programas, y ella tuvo un nuevo nacimiento y empezó a comunicarse con Dios. Y el Señor en ese proceso la sanó y empezó a despertarse poco a poco. Y hoy en día
está consciente y enseña ya en la escuela de la iglesia y todo, y es una gran bendición de Dios. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Una palabra que le enojó produjo un despertar en ella para ir a otro nivel. Y hay palabras que nosotros recibimos que nos pueden producir, oiga, no, ¿cómo así? Una indignación. Pero la idea es para moverte a decir, wow, a que quedes insatisfecho. Porque ella, en ese caso, ella ya estaba, ya, morir y ya, listo, eutanasia. Pero cuando eso le despertó, la motivó y fue a otro nivel. Hace poco escuché también el testimonio de un chico que lo estaban evangelizando y se enojó y se puso bravo porque el predicador lo confrontó con su pecado, con el infierno. Y él dijo, uy, yo tengo un amigo pastor, voy a ir allá a esa iglesia y voy a aprender para venir donde este predicadorcito a decirle las cosas. Y él empezó a buscar y a tratar de rebatirle y ahí nació de nuevo. Hay cosas que nos sacuden y Dios nos saca de la comodidad para que empecemos a buscar lo que es. Mire, entonces, no se trata de condenar a nadie. Solo estoy diciendo que si tal vez no has recibido lo que has creído, es que Dios no está fallando. Dios no está fallando. Hay algo a lo cual debo prestarle atención. Ahora, saber en esta noche que Dios siempre responde y que Él es fiel, nos va a bendecir a todos. Es decir, Dios no hace acepción de personas y esto va directamente en contra de esa creencia de que para algunos sí y a otros no. Dios en Él, las promesas son en Él sí y en Él amén. Yo experimenté en mi vida que Dios movió todo un vuelo de un día para otro solo para que yo tuviera un appointment divino. Todo un vuelo. Dios retrocedió el reloj de Acaz 10 grados solo para que el pueblo de Israel tuviera victoria. Dejó que no anocheciera para que Israel ganara. ¿Me entiende? Dios puede ir en contra, pero aquel que le cree con todo el corazón, el que recibe en su espíritu y se para ahí. Dios no está escogiendo a quién sana y a quién no, y a quién deja enferma y a quién no, y a quién prospera y a quién no, y a quién ignora y a quién no ignora. A quién le da gozo y a quién no, a quién lo deja problemado y a quién no. Dios no está así. La idea de Dios es que Él quiere bendecir a cada uno de sus hijos. El Padre quiere que sus hijos recibamos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Todas. Todas. El problema no está en Dios. Él ya lo hizo hace 2000 años. Él dio lo más preciado. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? Dice la palabra, no nos dará el Espíritu Santo a quienes se los pidamos. Hay algunos piensan que el bautismo del Espíritu es para unos sí, para otros no. Es para todos. Con la manifestación de orar en otras lenguas, es para todos. Pero el que no lo crea no lo va a ver. El problema no está en Dios, Él nos dio todo. Todo, absolutamente todo. Mire esto, en su integridad, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor tiene un plan perfecto para todos y cada uno de sus hijos. Y este plan incluye salud. Ese plan incluye prosperidad. Ese plan incluye gozo, vida en abundancia, bendición, paz, fidelidad, y añádele todo lo que la Biblia dice. Solo que no todos reciben de Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en esa conciencia. Y podemos decir, bueno, pero entonces no sé qué hacer. Y yo lo único que te puedo decir es, busca a Dios, porque el que busca, halla. Todo el que llama, se le abre. Y todo el que pide, recibe. Póngase sobre sus pies. No es porque Dios no cumpla sus promesas de dar, sino más bien porque necesitamos crecer y madurar en nuestra fe para poder recibir. Es así de simple. Cierre sus ojos, hable con su Padre Celestial. Y me despido de la transmisión, que el Señor los continúe bendiciendo y nos vemos el siguiente servicio el sábado. Bendiciones.